Buenos días. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar de la expresión oral. Mi nombre es Ángela Gabriela y yo les voy a hablar de la expresión oral espontánea y la expresión oral reflexiva. De manera tradicional se habla de 4 destrezas lingüísticas: la comprensión auditiva y la lectora, y la expresión oral y escrita. La expresión oral espontánea es la que llevamos a cabo día con día. Es coloquial, es cuando narramos un hecho, cuando expresamos lo que sentimos o nuestro estado de ánimo. También es cuando provocamos que una conversación fluya. La mayoría de las veces se usan muletillas, ya que es coloquial, comodines, aumentativos o diminutivos, también metáforas coloquiales. Y en la expresión oral reflexiva es la que se divide en 4, que es la argumentación, la narración, el diálogo y la descripción. En la descripción se usan adjetivos, ya que estamos describiendo personas, un lugar, un objeto o un animal. En la argumentación es cuando tenemos un discurso, ya sea oral o escrito, con el que podamos demostrar o justificar algo. En el diálogo es una conversación entre dos o más personas y en ella que pueda sostener algo sobre un tema. Y en la narración es una narración, un relato escrito u oral, ya sea ficticio o real, y se cuenta de manera creíble. Sofía Ibarra. En la expresión oral también tenemos las funciones del comunicador. El comunicador tiene el rol específico de expresar algo, y por rol podemos definir el conjunto de expectativas de comportamiento en una posición social determinada. Todos en sociedad actuamos bajo diferentes roles, de acuerdo a nuestras actividades. Por ejemplo, hermano, hijo, amigo, estudiante, etc. Uno de estos roles es el ser comunicador. Este rol cumple 5 funciones: lingüística, social, simbólica, cultural y organizativa. La función lingüística es cuando el comunicador define el estilo del mensaje, y las ideas se ordenan si el mensaje será formal, informal, especializado, popular, estándar o culto. Por ejemplo, es diferente expresar un mensaje a una amiga que al director de una institución. Por otro lado, la función social tiene que ver con el contexto en el que el comunicador interactúa. Esta función se encarga de la interacción adecuada en diversas situaciones y diferentes contextos también. También tenemos la función simbólica, la cual está más representada actualmente en las redes sociales, por medio de símbolos llamados emoticones que expresan sentimientos o estados emocionales sin decir una palabra. También existen símbolos ya especializados, o internalizados, que comunican estatus socioeconómico, sexo, prestigio o seguridad. Por ejemplo, el color rosa se ve más asociado con el sexo femenino y el color azul con el sexo masculino. De igual manera, el uso de las marcas comunica un estatus social o un estatus económico. Así, existen diferentes símbolos internalizados que comunican lo que somos o representan lo que somos a la sociedad. La función cultural, por otro lado, se permite que se valoren las diferencias y similitudes de conductas en las diversas culturas a través del tiempo. Por ejemplo, el uso del pantalón femenino era impensable en algún tiempo. Hoy en día es algo completamente común. La conducta y el ritual ante la muerte de un ser querido son muy distintos a los que vemos hoy en día. Y por último, la función organizativa es la que promueve la interacción y la transmisión de información entre todos los elementos que integran una estructura social. Es de acuerdo a puestos y jerarquías.
Aquí se asignan roles dentro de una empresa, organización o sistema social. Por ejemplo, dentro de una familia, las reglas se generan de manera descendente y en un grupo de amigos se generan de manera horizontal. Es decir, no hay alguna cabeza que dicte normas y reglas que deban prevalecer. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Lisset Guzmán Lara y el día de hoy voy a estar hablando de lo que es la escucha activa. La escucha activa es una estrategia de comunicación la cual consiste en que el receptor escuche y entienda el mensaje que el emisor le está comunicando. Más que nada, la escucha activa refiere a escuchar pensamientos, ideas y sentimientos que complementan el mensaje que se expresó oralmente. La escucha activa es un elemento primordial a la hora de la comunicación, sin embargo existen varios obstáculos que lo impiden. Por ejemplo, la atención dividida o lo que actualmente llamamos el multitasking, que se refiere más que nada a que al momento en que nos están comunicando un mensaje, nosotros somos capaces de hacer varias cosas a la vez, sin embargo perdemos la atención específica en el mensaje. Igual por nuestra parte está el minimizar al interlocutor o pretender que estamos escuchando, y esto hace que se le reste importancia al mensaje que nos están comunicando y compromete la buena comprensión. Si bien sabemos por experiencia que es mucho más difícil escuchar que hablar, por lo que la escucha activa es un elemento primordial para una buena comunicación. Y hablando de comunicación, sabemos que es una herramienta indispensable para cualquier ámbito de nuestra vida, por lo que es de suma importancia saber ser un buen comunicador. Y aunque no todos nazcamos con ese mismo don de sabernos expresar naturalmente, podemos iniciar con estos puntos. Primero, fomentando el respeto, ya que nosotros, tanto como emisor y como receptor, merecemos el mismo respeto que le damos a quien está del otro lado de la comunicación. Igualmente está el ganar la atención de nuestro público, y esto primordialmente se logra por medio del impacto de la información que estamos comunicando. Ya que tenemos un mensaje a dar, es hora de comunicarlo de forma clara y concisa y demostrando seguridad. Existe también una estrategia, la cual es llamada las 3V, para tener una buena comunicación. Las 3V significan elementos visuales, vocales y verbales. Los elementos visuales son todo aquello que inicia la comunicación y se basa en la percepción de lo que el receptor tiene del emisor. Por ejemplo, nuestra apariencia física o lo que estamos usando. Igualmente están los elementos vocales, que incluyen el volumen de la voz, el ritmo de las palabras, la entonación, entre otras cosas. Esto hace que se enfatice nuestro mensaje y tenga más credibilidad. Por último están los elementos verbales, los cuales más que nada son de la manera semántica de cómo se construye el mensaje. En conclusión, la comunicación empieza desde la percepción visual, después le sigue la información vocal y es por último que por el mensaje se logra una buena comunicación. Buen día, mi nombre es Ariana Maldonado Soto y como parte del tema de expresión oral, les vengo a presentar el tema de habilidades de comunicación no verbal. Comunicarnos de manera verbal o no verbal es una forma de establecer una relación con los demás. Es el medio a través del cual demostramos habilidades sociales para interactuar con nuestros semejantes. Y sin emitir ninguna palabra, transmitimos señales no verbales que de una u otra forma comunican. La comunicación no verbal desde hace poco se ha estudiado como factor importante para lograr relaciones efectivas. Ese tipo de lenguaje cumple con algunas funciones. Retroalimenta la comunicación, advirtiendo las señales no verbales que se establecen entre los interlocutores. El asentimiento, los gestos, la mirada. Se puede definir este tipo de habilidades como metacognitivas, ya que
es decir, aquella comunicación que habla de sí misma, ya que requiere una reflexión permanente para redireccionar nuestra comunicación, o bien continuar por donde se dirige. Algunos elementos que constituyen al lenguaje no verbal son, primero, la sinestesia, también llamada kinestesia. Son todas aquellas expresiones que delatan los sentimientos y las emociones y que se demuestran a través de los movimientos de nuestro cuerpo. El segundo, paralingüística. Algunos elementos de esta dimensión pueden influir en este tipo de habilidades no verbales. La fluidez, el volumen, el tono, el ritmo de las palabras son factores paralingüísticos que contribuyen a crear ambientes comunicativos idóneos o no. El tercero, proxemia. El uso del espacio personal es un factor de comunicación importante. Por ejemplo, la distancia entre uno y otro interlocutor habla por sí misma. Mayor o menor acercamiento, más o menos confianza. El cuarto, entorno. El ambiente físico en el cual se establece una relación entre interlocutores y se pretende crear un clima propicio para una comunicación efectiva debe producir una sensación de comodidad y confianza. Quinto, el tiempo. El tiempo es un factor decisivo para generar un clima adecuado entre los comunicantes. Desde que aprendemos a comunicarnos, aprendemos también de manera inconsciente a hacerlo mediante gestos. Y son estos los que están universalizados. No debemos de caer en el error de interpretar los gestos, ya que estos pueden fingirse. Hay detalles que delatan a los gestos, por ejemplo, las cejas, la risa, la pupila de los ojos e incluso la forma de inclinar la cabeza. Un uso apropiado de todos los anteriores elementos paralingüísticos es determinante para la comprensión del mensaje. Por el contrario, no hacerlo conlleva consecuencias negativas de los enunciados. Por último, quisiera agregarles o recordarles lo que la comunicación verbal es. Esta consiste en comunicarse sin el uso de palabras. ¿Con qué? Con los gestos o con los elementos que anteriormente mencioné. Mi nombre es Brittany Lozano y voy a hablar acerca de las habilidades de la comunicación verbal. Este tipo de habilidades son las que hacen posible que el hombre logre comunicarse más allá de sí mismo. Permite que el hombre adquiera conciencia sobre sí, sobre los otros y sobre el mundo que lo rodea. Un niño que crece con un clima de libertad y respeto aprenderá a comunicarse, pero más que nada a respetar la expresión de los demás. Ahora bien, el comunicarse verbalmente requiere de 4 habilidades básicas, las cuales son escuchar, leer, escribir y hablar. Dominar todo esto significa el poder comunicarse con eficacia dentro de cualquier situación posible. Esto no es algo sencillo, pero sí algo social, tanto por su contenido como por su esencia.
También podemos encontrar 3 principales habilidades comunicativas verbales, las cuales son la expresividad, el vocabulario y la asertividad. La expresividad tiene que ver con el modo de tono que se utiliza y los gestos para que el mensaje sea realmente efectivo. El vocabulario debe ser sencillo para que los demás sean capaces de entenderlo y debe ser preciso dentro de cualquier circunstancia. La asertividad tiene que ver con expresar lo que se piensa, se desea y se necesita en el momento pertinente de una manera clara, honesta y directa. Para que puedan cumplirse todas estas características, es necesario hacer antes un uso del lenguaje individual para así hacer posible la comunicación. El empleo de las palabras dependen de la situación, del momento, de la persona, del interlocutor y de lo que se quiere lograr. Por su atención, gracias.